Europa, un continente antiguo. Sus fronteras albergan una riqueza incomparable de maravillas naturales y humanas. En su extremo norte, Europa llega hasta la inmensidad helada del Alto Ártico. Hacia el sur y el oeste, sus márgenes han sido esculpidos por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. En el distante este, está cercada por los bosques vírgenes de Rusia, que rozan los límites de Asia. Estas fronteras delimitan un área que ocupa la mitad de la superficie de Norteamérica. Sin embargo, 730 millones de personas han hecho de Europa su hogar. Es difícil encontrar algún lugar sin la huella de la ocupación humana. La Europa que conocemos hoy es el producto de una larga y compleja historia. Milenios de asentamientos, invasiones, revoluciones e inventos nos han permitido reordenar los antiguos patrones de la naturaleza para adecuarlos a nuestras necesidades. En una escala de tiempo humana, la historia del rostro cambiante de Europa parece inmensa. Pero hay que narrar otra historia más extraordinaria aún. Una que se remonta a 500 millones de años y que cuenta los acontecimientos que de verdad dieron forma al continente. Hace 8000 años, los rascacielos de Frankfurt se habrían elevado sobre unos bosques vírgenes infinitos que se extendían desde Lisboa a San Petersburgo. A lo largo de los últimos 2 millones de años, Europa había oscilado entre un frío helador y un calor abrasador. Durante las glaciaciones, Ámsterdam y Londres estaban ahogadas entre gigantescos glaciares. Y en otro tiempo, se había parecido más a las llanuras africanas del Serengeti. Hace más de 50 millones de años, lo que ahora son Viena y París, estaban sumergidos bajo ricos mares tropicales. Y hace unos 100 millones de años, Florencia y Oxford se habrían parecido más a Parque Jurásico. Si nos remontamos a 200 millones de años, Europa rivalizará con el Sáhara. Y hace 300 millones de años, los primeros bosques del mundo cubrían el continente. Berlín habría sido parte de una selva tropical. Edimburgo se encontraba sobre antiguos volcanes que hicieron temblar la Tierra hace casi 500 millones de años. Todos estos grandes acontecimientos ayudaron a asentar los cimientos del extraordinario continente, al que ahora llamamos Europa. Europa salvaje. Génesis. Los márgenes septentrionales de Europa constituyen su territorio más salvaje. Escandinavia, una tierra dominada por los elementos. En verano, la baña el resplandor del sol de medianoche. Y en invierno, las sombras fantasmagóricas de la aurora boreal.
En este laberinto costero de fiordos e islas se oculta la historia más antigua de Europa. Las islas Lofoten de Noruega, en apariencia inertes, pero rodeadas por uno de los mares más ricos. Aquí, las tormentas del Atlántico golpean algunas de las rocas más antiguas del mundo. Tienen casi 3.000 millones de años. Este granito se formó mucho antes de que el continente europeo siquiera existiera. Aquí, en Noruega, también hay pistas del nacimiento de Europa. Estos fiordos y montañas integraban una antigua cadena montañosa. Las Caledonianas, que se extendían desde Islandia y Escocia hasta llegar a Noruega. Unas montañas que hoy ayudan a definir el límite occidental del continente. Al este otra cadena montañosa, los Urales, que separan a Europa de Asia. Ambas cadenas montañosas son los vestigios de la temprana formación de Europa. El resultado de unos procesos que comenzaron hace 500 millones de años. Por aquel entonces, Europa seguía diseminada. Escandinavia estaba en los océanos del sur. Inglaterra y los Países Bajos se encontraban cerca del Círculo Polar Antártico. Y la mayor parte del resto se hallaba junto al Polo Sur. Todos estos fragmentos aislados de corteza estaban en movimiento. Las placas tectónicas están siendo desplazadas por poderosas corrientes de roca fundida en las profundidades del manto terrestre a unos 80 kilómetros de profundidad. Solo se desplazan unos centímetros al año. Pero a lo largo de millones de años, estos centímetros se van sumando. Como un gigantesco rompecabezas, Europa se estaba formando gradualmente, pieza a pieza. Cada impacto creaba enormes pliegues. La roca se retorcía y se plegaba como si estuviera entre las mordazas de un torno, y era forzada a elevarse creando altas cadenas montañosas en el proceso. Crearon la columna vertebral de Europa, que en escala rivalizó un día con el Himalaya. La formación de estas montañas primigenias fue el primer acto de la Unión Europea. Desde entonces, Europa ha recorrido medio planeta. Hace 300 millones de años se encontraba sobre el Ecuador. En este clima cálido y húmedo, las faldas de las cadenas montañosas más antiguas de Europa se han convertido en la cuna de los primeros bosques del mundo. París habría estado cubierta de una exuberante selva tropical que se extendía hacia el este por todo el continente. No era un bosque corriente. Lo que parecían árboles eran en realidad gigantescos helechos, equisetáceas y musgos claviformes, cuyos fósiles se conservan extraordinariamente en este parque escocés.
permiten vislumbrar las maravillas botánicas que un día formaron los bosques más antiguos de Europa. Estos musgos claviformes alcanzaban unos impresionantes 30 metros de altura. Mucho antes de la aparición de las aves en el planeta, en estos bosques carboníferos resonaban unos coros muy distintos al amanecer. Las libélulas depredadoras eran comunes y algunas eran absolutamente gigantescas. Esta, la meganeura, tenía el tamaño de un halcón y una envergadura de más de 60 centímetros. El lecho del bosque también era un mundo de insectos. Los restos fósiles de un milpiés muestran que alcanzaban casi los 2 metros. Más de 800 especies de cucarachas correteaban entre esta maleza primigenia. Y también tenían depredadores gigantes, como los escorpiones. Algunos medían más de 70 centímetros y tenían un aguijón acorde con su tamaño. Estos bosques cenagosos también estaban habitados por los primeros vertebrados de tierra, los anfibios. La era carbonífera desempeñó un papel capital en la historia de Europa. Su legado de 300 millones de años acabaría revolucionando el mundo moderno. Era una época de gran actividad tectónica. Conforme la Tierra iba hundiéndose, los mares inundaron estos grandes bosques costeros. Asolados por tormentas monzónicas, los árboles abatidos iban siendo enterrados por capas de arena y después de fango. A lo largo de millones de años, el sedimento que se iba formando comprimía su vegetación hasta convertirse en esto: carbón. Hacía falta un estrato de 10 metros de selvas enterradas para formar una veta de 1 metro de carbón. Si tenemos en cuenta la profundidad de todas las minas de carbón excavadas en Europa, desde Gran Bretaña hasta el norte de Francia y Alemania, Polonia y Ucrania, la enormidad de los bosques carboníferos se hace patente. El carbón alimentó una de las mayores transformaciones que haya visto Europa. Su presencia a lo largo del continente fue un componente vital para convertir a Europa en la cuna de la revolución industrial. Y finalmente, la convirtió en la potencia económica que es hoy. El lejano pasado puede moldear directamente el presente. Europa es ahora el continente más urbanizado e industrializado del planeta. Gracias en gran parte a su posición con respecto al Ecuador hace 300 millones de años. Cuando estos bosques húmedos se encontraban en su punto álgido, estaban a punto de producirse otros sucesos que los harían desaparecer para siempre. Europa, a un rumbo norte, habría sido sacudida por otra serie de monumentales colisiones. Y el resultado de esta acumulación tectónica fue este: el supercontinente de Pangea. En torno a 230 millones de años, Europa fue engullida por una masa de tierra. Ahora, lejos de los océanos, ya no llovía. Bajo un sol implacable, las frondosas selvas tropicales desaparecieron. Y el continente fue sepultado por la arena.
Los restos fosilizados de estas dunas del desierto ahora forman gran parte de la base rocosa de Europa del Este. En pleno invierno ruso, cuesta imaginar lo cálido y seco que fue este lugar un día. Y más aún algunas de las criaturas que deambulaban por aquí. Los dinosaurios. Se acercaba un nuevo orden. Partes de Pangea se anegaban periódicamente formando mares poco profundos. Pero una y otra vez el agua se evaporaba, dejando tras de sí una capa tras otra de sal. Hoy, estos gigantescos depósitos se hallan en las profundidades de los Países Bajos, Polonia, el norte de Inglaterra y los Alpes austríacos. Han sido explotados durante milenios. La sal es un ingrediente de gran importancia para la industria química. También se utiliza no sin controversia para deshelar las carreteras de Europa en invierno. Miles de toneladas al día. Esta mina en particular, en Cracovia, Polonia, está compuesta por más de 300 kilómetros de túneles. Es tan vasta que los mineros han esculpido toda una catedral subterránea con la sal. Hasta las arañas. Tras decenas de millones de años recalentándose bajo el sol abrasador, Europa cambió una vez más. Estamos en el Jura, al este de Francia. Estas colinas han sido bendecidas con una tierra fértil y bien drenada, perfecta para los viñedos. Y entre estas cepas encontramos restos de las siguientes oleadas de cambio que empezaron a barrer Europa hace unos 200 millones de años. Una amonita fósil, una criatura marina y mejillones, incluso familiares lejanos del calamar. Esta zona se encontró un día bajo el mar. Estas aguas rebosaban de vida, también de amonitas. Unos reptiles marinos denominados ictiosaurios también eran comunes. Se alimentaban de peces, respiraban aire y parían a sus crías. Eran los delfines de su tiempo. Todas estas criaturas nadaban donde ahora hay miles de viñedos. Y es esta región de Francia la que ha prestado su nombre a uno de los periodos más conocidos de la historia de la Tierra. El Jurásico. Lo que un día estuvo cubierto por densos bosques, después por arenas del desierto, ahora se había convertido en un paraíso de mares tropicales y barreras de coral. Pero ¿qué fue el catalizador de un cambio tan drástico? La respuesta, una vez más, la encontramos en los continentes siempre en movimiento. Al igual que pueden colisionar, también se pueden separar. Y cuando esto le sucedió a Pangea, el agua rellenó las cavidades, creando nuevos litorales y océanos.
La recientemente liberada Europa seguía situada en el subtrópico y los mares que la rodeaban eran cálidos, poco profundos y cristalinos, idóneos para los corales. Los fósiles de estas barreras muestran que estos mares bañaron toda Europa y llevan ahí 70 millones de años. En estas cálidas aguas se sentaron más cimientos de Europa. Los corales, las conchas y el fango rico en cal se depositaban lentamente en el lecho marino. Millones de años de superposición y compresión resultaron en esto: la piedra caliza. La piedra caliza creció en el mar, pero la moldeó la lluvia. El agua de la lluvia disuelve la caliza, gota a gota, grano a grano. Una reacción química muy simple ha esculpido algunos de los paisajes más imponentes de Europa. Y la piedra caliza también es perfecta para que la cincele la mano del hombre. Esta roca y sus derivados, como el mármol, constituyen un material de construcción maravilloso. El legado de los mares del Jurásico es parte de los monumentos más espectaculares creados por el hombre y la naturaleza en Europa. Las célebres agujas de Oxford fueron construidas casi en su totalidad con caliza. Los albañiles de la zona solían coronar este pastel arquitectónico con productos de su fantasía, desde dioses a gárgolas. Y cuando se extraía esta roca, a menudo revelaba restos de verdaderos monstruos: los huesos de enormes dinosaurios. Hace 170 millones de años, Oxford era un parque jurásico real. En todo el territorio europeo se han encontrado fósiles de dinosaurios. En La Rioja, España, los vestigios que dejaron no fueron solo huesos. Se han descubierto cientos de huellas de dinosaurios en esta región montañosa, y algunas revelan una lucha primigenia entre depredador y presa. Un drama mortal de la era de los dinosaurios plasmado para siempre en un estrato rocoso. Mientras los reptiles conquistaban el aire sobre la antigua Europa, se estaban produciendo grandes cambios en el litoral occidental. Pangea seguía desintegrándose. Europa se estaba desgajando de lo que ahora es Norteamérica.
Esta separación creó uno de los océanos más grandes del mundo, el Atlántico. Mientras crecía este océano, los pterosaurios no eran las únicas criaturas que surcaban los aires. Y el vestigio más célebre de aquello se encuentra aquí, en Solnhofen, en Baviera. Esta pequeña localidad es famosa por las cualidades únicas de la roca de la zona. La caliza que se extrae aquí tiene un grano muy fino y con ella se pueden esculpir losas muy finas y ligeras. Son perfectas para fabricar tejas. Pero estas tejas a veces revelan algo extraordinario. Instantáneas perfectas de hace 150 millones de años. Por aquel entonces, Solnhofen formaba parte de una laguna tropical muy calma y salada. Los carroñeros no podían sobrevivir en estas aguas tóxicas, pero todo lo que allí moría permanecía bajo sus aguas. Una víctima en particular ha hecho mundialmente famosa a Solnhofen: la Archaeopteryx. Aunque tenía la cabeza y la pelvis de un reptil, los largos miembros delanteros sugieren algo muy distinto. Están cubiertos de plumas. Era en parte reptil, en parte ave. La Archaeopteryx marca uno de los momentos cruciales en la historia de la evolución. De estos principios emergieron las 9000 especies de aves que cubren los cielos hoy día. El siguiente gran acontecimiento que experimentó Europa tuvo lugar hace 100 millones de años. Y encontramos la prueba oculta en los famosos acantilados de caliza del sur de Inglaterra. La caliza se compone de las conchas y esqueletos del antiguo plancton marino. Criaturas microscópicas, trillones y trillones de ellas. Cuando morían se hundían lentamente, formando capas en el lecho oceánico. Con el tiempo formaron estos acantilados en un océano 300 metros por encima de lo que está ahora. Imagínense cómo habría sido Londres por aquel entonces. Esta subida del nivel del mar se produjo al levantarse el lecho marino y templarse el clima, provocando el deshielo de los casquetes polares. Un cataclismo que tuvo como consecuencia la desaparición de la mayor parte del continente. Pero no fue la crecida de estos mares la que condenó a los dinosaurios a su extinción. Fue un suceso que tuvo lugar 30 millones de años después, y al otro lado del mundo.
Un meteorito gigantesco se precipitó sobre el Golfo de México. Su poder destructivo era equivalente al de 5.000 millones de bombas de Hiroshima. Las ondas de choque atravesaron el Atlántico. En toda Europa, la vida luchaba por resistir. La extinción de los dinosaurios brindaba la oportunidad para la aparición de nuevas formas de vida, cuyas pruebas se pueden encontrar aquí, en la costa del Báltico de Polonia. Estos pescadores están buscando algo que podría cambiar su vida. No van en busca de peces ni cangrejos, sino de algo mucho más preciado arrastrado desde el lecho marino. Con un golpe de suerte podrían pescar una pequeña fortuna y abrir una ventana al pasado de Europa hasta hace más de 50 millones de años. Esto es ámbar. No impresiona demasiado hasta que lo pulen. Después puede revelar todo tipo de tesoros. Es la resina fosilizada de milenarios pinos. Y atrapados en ella hay souvenirs preservados en magníficas condiciones. Cada fragmento ha ayudado a reconstruir la imagen de un mundo primigenio. Esta resina también ha atrapado algo que señala un giro decisivo en la evolución: el pelo. Su presencia indica el advenimiento de una nueva dinastía en Europa: los mamíferos. Estos bosques subtropicales eran el hogar de una gran variedad de estas criaturas. Desde carnívoros parecidos a los canguros y tapires a osos hormigueros e incluso caballos en miniatura. Hace 15 millones de años, los mamíferos estaban evolucionando a un ritmo asombroso. En solo un emplazamiento, en Messel, Alemania, se han desenterrado fósiles de decenas de distintas especies de mamíferos. Hoy, sus descendientes más reconocibles ocupan prácticamente cada rincón de Europa. Mientras la nueva fauna de Europa iba ocupando su escenario central, el continente estaba dando otro paso decisivo hacia su finalización. Los signos de este cambio se encuentran aquí, en los límites occidentales del continente, en los remotos acantilados e islas de Irlanda y del noroeste de Escocia. Este espectacular litoral está compuesto de ceniza y lava volcánicas compactas.
son los restos visibles de las antiguas erupciones que cubrieron miles de kilómetros cuadrados. E indican los dolores de crecimiento de un joven océano. Hace 60 millones de años, Norteamérica y Groenlandia por fin se separaron de Europa. Cuando las placas continentales se separaron, nació el Atlántico Norte. Es un proceso que dista de haber terminado. Ahora, con 5.000 kilómetros de ancho, este océano sigue en expansión a la velocidad a la que crecen nuestras uñas. Esto está teniendo lugar a lo largo de la dorsal mesoatlántica. En ocasiones, las erupciones aquí son inmensas. Desde el abismo se alzan volcanes. Islandia no es más que la punta de uno de esos volcanes. Su violenta historia volcánica está patente en toda la isla. Nuevas erupciones se suceden una y otra vez, añadiendo terreno a este puesto de avanzada de Europa. Estas son algunas de las rocas más jóvenes de Europa. Los sucesos que tienen lugar en Islandia reflejan los violentos procesos que han ayudado a formar Europa a lo largo de los últimos 500 millones de años. A pesar de su violencia e imprevisibilidad, los cimientos volcánicos tienen sus ventajas. Los islandeses hacen buen uso de estas rocas calientes. Una perforación en la tierra a gran profundidad aprovecha todo este calor y lo utiliza para proveer de energía a la mayor parte de la isla. Y un producto derivado de esta calefacción central natural es este, la Laguna Azul, el mayor jacuzzi del mundo. Mientras crecía el Atlántico Norte, la costa noroccidental de Europa iba tomando forma. Pero en el sur, al continente aún le faltaban algunos ingredientes importantes. Hace 60 millones de años, los Alpes no existían. Y la costa mediterránea era muy diferente. Necesitaba un último empujón para moldear el continente. Y vino de un vecino del sur, África. La placa africana está desplazándose hacia el norte desde hace millones de años. Y mientras empuja contra la placa europea, enormes pliegues de roca se ven obligados a emerger uno sobre otro hasta formar grandes cadenas montañosas. Las montañas del sur de Europa, los Pirineos, los Cárpatos y los Alpes, todas emergieron de esta colisión. Fragmentos del lecho marino primigenio se han elevado a miles de metros hasta los cielos. Los Alpes siguen creciendo, mientras África sigue empujando hacia el norte. Los volcanes del sur de Europa son un recuerdo vivo de las grandes fuerzas tectónicas que acechan bajo nuestros pies. El Vesubio, al sur de Italia, es un gigante dormido. Hace cerca de 2000 años, una gran erupción enterró Pompeya. Hoy, la ciudad de Nápoles se extiende por la zona baja de su falda. ¿Quién sabe cuándo otro avance de África provocará otra erupción?
Y no solo las montañas del sur de Europa le deben su existencia al avance de la placa africana. También el mar Mediterráneo. Este mar es uno de los límites que definen el continente. Con su espectacular litoral y sus azules aguas cristalinas, es uno de los mayores tesoros naturales de Europa. Gran parte de la extraordinaria historia del Mediterráneo dependió del angosto estrecho de su extremo oeste. Desde la roca de Gibraltar, tan solo 14 kilómetros separan ahora a Europa de África. Hace unos 6 millones de años, el avance hacia el norte de África combinado con una bajada del nivel del mar creó un vasto dique que separó el Mediterráneo del Atlántico. Conforme el sol abrasaba la superficie, unos 4.000 kilómetros cúbicos de agua se evaporaban de la superficie del Mediterráneo cada año. Y sin agua del Atlántico que lo rellenara, el Mediterráneo se secó. En tan solo 1000 años, se convirtió en una cuenca desértica de salinas y lagos cáusticos. Los ríos que una vez alimentaron el Mediterráneo erosionaban más y más la roca en busca de la salida al mar y formando un laberinto de profundos cañones. Hace unos pocos millones de años, el valle del Ródano francés debió parecerse mucho al cañón del Colorado. El calor en la cuenca era tan intenso que estas cataratas se evaporaban incluso antes de llegar al antiguo lecho marino. Durante decenas de miles de años, un dique natural entre el actual Marruecos y Gibraltar retenía las aguas del Atlántico. La cuenca del Mediterráneo acabó siendo una extensión de sal, arena y tierra cuarteada, casi sin vida. Pero conforme África iba ascendiendo y empujando los límites meridionales de Europa, la presión de la corteza acabó siendo insoportable. La crecida de las mareas debilitaba la roca y el Atlántico acabó atravesándola. Así comenzó la inundación más gigantesca de la historia. En su cima, unas cataratas gigantescas 1000 veces más grandes que el Niágara se precipitaron hasta la cuenca. Más de 100 kilómetros cúbicos de agua atravesaban Gibraltar cada día.
pesar de esta enorme inundación, el Mediterráneo tardó más de un siglo en volver a llenarse. Pero lo que es más asombroso aún es que este proceso de drenado y desbordamiento no se ha producido solo una vez, sino posiblemente 10 veces. Con esta inundación, hace 5,5 millones de años, las fronteras meridionales de Europa ya se habían formado. El acto final del génesis del continente. Una cadena de increíbles acontecimientos ha dado forma a Europa durante su larga y dinámica historia. Es una historia que está escrita sobre la superficie de este continente único. Una historia que se remonta a hace miles de años, al sur del Ecuador, y que realizó un increíble viaje sobre la faz de la Tierra. La diversidad de los paisajes de Europa refleja hoy las condiciones cambiantes a las que se enfrentó en su trayectoria. Cada una ha dejado un rastro único en este pequeño pero increíblemente complejo continente. Durante eones, el nacimiento de Europa fue impulsado por los cambios geológicos. Pero ahora, una fuerza muy distinta estaba destinada a darle forma a la Tierra. Hace 2 millones de años el clima de Europa perdió el control. Las temperaturas cayeron en picado. Consumido por los glaciares, el continente acabaría sumergido en una de las eras más extremas de su historia. La era de las grandes glaciaciones se acercaba.